tema nos gustó mucho porque trabajamos en equipo y porque conocimos más sobre el individuo y la primera infancia. Fue un tema muy bien profundizado ya que pudimos comprender los temas abordados sobre el ser humano, la especie y la condición humana. El ser humano es un ser integral, único, indivisible e irrepetible. Como segundo tema aprendimos sobre el sujeto e individuo. Como sabemos, el sujeto está condicionado por la sociedad, sobre todo su pensamiento, y se rige a normas y leyes. Por el contrario, el individuo es un ser autónomo y sobre todo su pensamiento es libre. La condición humana es compleja y cambiante. El hombre es humano e inhumano, por ende el ser humano es contradictorio. Cada uno de nosotros es capaz de ser malo o bueno dadas las circunstancias. El ser humano es un ser social por naturaleza, debido a que nacemos y vivimos en sociedad y estamos ligados a una determinada cultura y nos regimos a normas y leyes. Nos llamó mucho la atención porque nos habla de cómo se concebía al niño tradicionalmente, es decir, que al niño se la veía como un ser débil y vulnerable y que por esto era excluido en el ámbito público. Además que nos brinda un concepto claro de lo que es infancia y cómo esto se relaciona con los procesos de ciudadanización y participación. Este concepto a lo largo de la historia ha ido cambiando. En la actualidad el niño es sujeto de derecho, escolarizado y tomado en cuenta. En este tema visualizaremos el concepto de cada uno de los temas ya antes mencionados. Subjetividad es la manera de pensar y sentir de una persona, mientras que la objetividad expresa la realidad tal cual es. Por ende, la intersubjetividad es el consenso de estos dos puntos de vista. Lo ético, lo político y lo educativo es un tema muy profundizado ante que pudimos comprender sobre la ética, que es la disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y el mal, mientras que la moral es donde que nos da a entender sobre las normas que se rigen en las comunidades. Estas reglas se aplican en la vida cotidiana en todos los ciudadanos. Y lo político es la ciencia de la gobernación, es un estado y nación y también es un ordenamiento de la ciudad o asuntos del ciudadano. Y la libertad es elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Paulo Freire es un educador brasileño que nos habla sobre la pedagogía del oprimido, donde nos explica que antes no todos tenían acceso a la educación, solo eran los adinerados, y para la escuela liberadora, Freire proponía una escuela que les enseñe a los niños a tener un pensamiento crítico y analítico, donde que ellos puedan defenderse en un futuro, pues la escuela liberadora es todo lo contrario, y Freire quiere cambiar todo esto. La ética para la liberación aquí nos da a conocer la miseria, explotación y analfabetismo que se mostraba en la sociedad latinoamericana, promoviendo así propuestas pedagógicas para que el hombre tome conciencia de la realidad en la que se ha vivido y hacerle reflexionar buscando su liberación. Mientras que la liberación y la educación, la pedagogía de la liberación es una educación reflexiva y crítica que permite al hombre dar principios éticos que recojan la importancia de la educación y de su cultura. Educación, compromiso social y formación docente. La educación es función del Estado social, pues cada sociedad busca realizar en sus miembros por vía de la educación un ideal que les propio. El hombre es un ser social por naturaleza. La educación lo que propone es una construcción de un hombre nuevo, distinto de cómo lo ha generado la naturaleza, y así buscar crear un ser social. El compromiso social, la educación no solo se ocupa de la producción y transmisión de formas de relaciones de distintos actores sociales, sino que es también el lugar en donde se encuentra y se generan distintas formas de reacción y oposición. Lo que queremos de la educación es que sea una herramienta de interacción social, es decir, que pueda desarrollar la capacidad de las personas humanas de ser parte de manera autónoma, activa y solidaria de los procesos sociales en los que se desenvuelven. La formación docente no puede ser una mera revisión de fórmulas dinámicas. Tiene que ser el espacio que acoja la inquietud del profesor, su forma de entender el mundo y que pueda hacer conciencia de sí mismo, de su labor, y así poder confirmar su compromiso con sus alumnos y su proceso de aprendizaje. Este tema es el que menos nos gustó, ya que sentimos que no entendimos de una manera fácil el artículo y nos hubiese gustado que profundizáramos más del tema con el docente y así comprender de una mejor manera. El docente como agente de cambio. Este tema nos invita muchísimo a la reflexión, ya que nos decía que para ser agentes de cambio, el cambio debe de iniciar primeramente por nosotros mismos, para así a la larga generar cambios en la sociedad. El docente es un factor principal de un agente de cambio en una sociedad, ya que está más próximo a las realidades de los estudiantes y los puede ayudar y guiar de mejor manera, ya que para ser un agente de cambio se debe de cambiar todos nuestros paradigmas y aprender a ser resilientes con nosotros mismos. Durante este semestre hemos trabajado de forma grupal, lo que nos ha permitido
darnos cuenta que sí podemos llegar a ser agentes de cambio, ya que hemos pasado por diferentes dificultades para realizar los trabajos, pero hemos podido superarlas siendo empáticos, resilientes y aprendiendo a organizarnos de manera adecuada. Y para finalizar, nuestro grupo ha decidido ponernos una nota de 9, ya que cada integrante ha tenido diferente horario, por ende unos trabajaban y otros chocaban con el horario de inglés, y nosotros teníamos que aplazar o posponer las actividades que teníamos preparado. Entonces eso afectaba en la elaboración de las actividades que nos mandaban a hacer.